Hola, hoy como ves vamos a trabajar con embossing, pero antes de comenzar a practicar tenemos que ver algunos detalles importantes de lo que son los materiales y las herramientas que necesitamos para ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son, por supuesto, los polvos de embossing, que como ven no solo hay en muchos colores, sino también que tienen varias presentaciones y muchas marcas los trabajan de maneras distintas. Vamos a comenzar entonces por el polvillo transparente. Este para mí es un básico, después lo vamos a ver porque justamente lo podemos usar con tintas de colores y vamos a lograr el relieve sin necesidad de tener todos los colores de embossing. Después, bueno, tienen entre los colores, uno de los que más uso es el blanco para muchas técnicas, hay de distintas marcas. Y después, bueno, tienen polvillos de muchos colores, no es necesario que tengan todos, después les voy a explicar cómo pueden sustituir esto. Y otra cosa importante que les quiero mostrar es el polvo de embossing Distress. El polvo de embossing Distress, como ven, tiene estas partículas que son de un color distinto. Esto es justamente para lograr esas imperfecciones que se buscan en los trabajos. Eso lo vamos a ver en la práctica, pero bueno, la idea es que lo que se adhiere es este de color verde o del color que ustedes elijan trabajar y después todo lo demás se retira frotando, entonces quedan esos agujeros que es lo que se busca con esta técnica. Después tienen los que son metalizados, hay de muchas marcas, esta es mi favorita porque es una de las que derrite mejor, que es la de Imagine Craft, y esta es de Ranger, que también está bien, pero realmente la otra me gusta más. En cuanto a los metalizados, tienen muchos colores, realmente, o sea, dorados, plateados, platinum, o sea, pueden elegir. Esos los uso bastante, sobre todo el dorado y el cobre. Y otra cosa que quiero comentarles es el tema del grosor del grano. O sea, cuando el grano es bien fino, generalmente lo aclara en el packaging. Este, por ejemplo, dice súper fino. Entonces, eso ya es un indicativo de que cuando tienen sellos con mucho detalle, les conviene usar este, porque a la hora de derretir no se va a abrir tanto y va a conservar mucho más el tema de la figura, sobre todo para lo que son las tipografías, es muy útil. En cuanto a las tintas que podemos utilizar para hacer la técnica de embossing, generalmente hay mucha confusión y bueno, hoy pretendo aclararlo. No es imprescindible que tengan una tinta transparente. Estas son las que generalmente se usan, o sea, sería la Distress Embossing Ink de Ranger y la Versamark, que es de Imagine Craft, o sea, la Watermark Stamp, que es la de mejor calidad. Realmente las dos sirven para lo mismo, pero si no las tienen, pueden utilizar otro tipo de tinta. Lo importante en cuanto al embossing es que las tintas sean de secado lento. ¿Cuáles son las tintas de secado lento? Las tintas de pigmento. Las tintas de pigmento generalmente secan más lento, por lo tanto da tiempo a que se adhiera el polvillo, eso también lo vamos a ver en la práctica, y después proceder a derretirlo. Otra cosa que quiero que sepan es que las tintas Distress, aunque son tintas al agua y las tintas al agua generalmente secan rápido, tienen la particularidad de secar un poco más lento y por lo tanto son aptas para hacer embossing. Digamos que no tenemos el mismo tiempo para trabajar que si utilizásemos una tinta de pigmento, pero es posible hacer embossing también con las tintas Distress. En cuanto a otras presentaciones de tintas transparentes, les quiero mostrar, por ejemplo, que están estos marcadores. Estos son marcas distintas. Esta es de SICK y este es de Ranger. Este es el que uso más porque tiene doble punta y si bien es una tinta transparente, este es más bien azul, o sea que de alguna manera uno nota un poco más el trazo. ¿Para qué me sirven los marcadores? Por ejemplo, para escribir tipografías y después hacer embossing o corregir algunas imperfecciones que hayan quedado cuando estampé con algún sello
y bueno, después lo puedo seguir trabajando. Otra forma de presentación también es esto, que es como si fuera es el embossing dauber, como si fuera una boligoma, pero con tinta de embossing. Y esto es simplemente para frotar sobre la superficie y después entonces hacer el embossing. Este, digamos que es un poquito más apropiado para todo lo que es mix media. Las tintas de embossing también vienen con sus recargas, esta es una, ¿sí? Y como ya les había dicho antes, generalmente esto parece ser vaselina en pasta, ¿sí? Así que quizás ahí tengan un reemplazo. Yo no lo he comprado, pero conozco de algunas colegas que sí les ha funcionado. Esto que ven acá también es frecuente que lo usemos antes de aplicar el embossing. Simplemente contiene talco y bueno, acá tiene como una brochita, va saliendo y lo podemos aplicar antes de estampar y colocar el polvo de embossing. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, por la cuestión de la estática, muchas veces el polvillo de embossing se adhiere en lugares que no deseamos. Entonces, esto, por ejemplo, va a evitar que se adhiera más allá de donde aplicamos la tinta de embossing o la tinta de pigmento, lo que hayamos elegido en ese momento. También este tipo de pinceles son útiles para retirar el polvillo de los lugares que no deseamos y bueno, este con un poco más de detalle también. Esto lo pueden sustituir fácilmente, si no tienen talco también pueden usar maicena, es válido. Y esto es lo que yo usaba al principio, simplemente un pedacito de tela con maicena dentro, o sea una tela de algodón, o sea que tenga cierta porosidad como para que vaya saliendo, y lo frotan por encima de la superficie. ¿Ven? Está atado con un pedazo de lana y nada más, o sea, esto no es imprescindible. Así que es mucho más cómodo porque esto con el tiempo se va ensuciando. Ven, el mío ya es insalubre, pero quería mostrarles que lo pueden hacer fácilmente. En cuanto a las herramientas, bueno, tienen que tener en cuenta el tema de la pistola de calor. Se adquieren de distintas, o sea, para la corriente del lugar donde ustedes viven. Y no es lo mismo que un secador de pelo. El secador de pelo, además de calor, despide aire, por lo tanto no es apropiado para este tipo de técnicas porque nos volaría todo el polvillo. En todo caso, lo pueden reemplazar por una de esas pistolas para jovistas o las que se usan para decapar madera, que quizás son un poco más pesadas y más difíciles de manejar, pero en la práctica funciona muy bien y lo digo por experiencia porque tengo alumnas que usan esas, ya que este tipo de pistolas no se venden acá en la Argentina, o sea, excepto en alguna feria que algún importador las traiga, realmente se agotan rápidamente, pero bueno, si tienen la suerte de conseguir alguna, cómprenla. Yo prefiero estas que tienen este tipo de punta, o sea que el calor como que se concentra más. Hay otras, como la de Ranger, que no es justamente una heat gun, es más parecido a un secador, lo único que no tira tanto aire, pero la forma en que tiene que hacer el embossing, o sea, demora mucho y a mí no me resulta cómodo, o sea, yo prefiero este tipo de pistolas. Lo otro que también tienen que tener en cuenta es este tipo de superficie antiadherente que no solo por ser antiadherente, sino porque resiste el calor. O sea, ustedes trabajan sobre esto no se deforma, no se derrite y de alguna manera protegen todo lo que está debajo. Traten de no aplicar calor a el mat de corte de goma porque se va a deformar. Esto protege el lugar donde estén trabajando, así que bueno, les recomiendo que adquieran una de estas superficies que se venden también en las casas de repostería. Es simplemente una placa, un pergamino siliconado que se usa también para repostería, así que lo pueden adquirir en ese tipo de casas. En cuanto a la superficie sobre la cual podemos aplicar el embossing, te comento que no solamente sobre cartulina o papel, sino también sobre acetatos que resistan el calor, sobre algunas telas e incluso sobre vidrio. Lo fundamental, bueno, que quiero que aprendas son las bases de toda esta técnica y sigamos adelante con los proyectos. Hasta pronto.